bien. Primero de todo, estoy muy agradecido siempre que salgo fuera, porque es un momento en el que uno puede constatar de qué manera una iglesia muy grande, llena de gente que canta muy ardorosamente, una iglesia pequeña, sencilla, con gente que podría parecer que está sola, que está necesitada de que haya más ambiente. Sin embargo, tanto en un lugar como en otro, uno siente la presencia del Señor de tal manera que tenemos la misma calidad de culto, de alabanza al Señor. Porque efectivamente no somos nosotros, ni es el número. Muchas veces estamos pensando, ¿quién nos diera, ¿no?, que pudiéramos tener una iglesia grande? ¿Quién nos diera que pudiéramos tener una iglesia llena del Espíritu? Amén. Porque es que 2 o 3, es que las palabras no son del Señor, no, 2 o 3, no hace falta más para sentir la presencia. Incluso, total, no vamos a hacer algún mensaje de esto. Estoy contento de estar aquí, porque si no la cosa se va de tiempo. Hace unos días, hace unos meses, me encargaron en la iglesia de San Vicente, que está aquí al lado, ¿no? Ellos estaban haciendo una serie sobre el Proverbios. Y me dieron el capítulo 8 para predicar en Proverbios. No había predicado nunca de ese capítulo, pero dices, caray, se me había escapado esto. Entonces estuve mirando todo el plan que habían hecho. Empezaron por el primero, segundo capítulo, tercer capítulo, y estuvieron aprendiendo cosas sobre el libro de Proverbios, ¿no? El libro de Proverbios, especialmente los primeros 8 o 9 capítulos, está hablando de la sabiduría. Y muchas veces esa sabiduría la personifica, es como si la sabiduría nos hablase. Y en el capítulo 1 vemos, ¿no?, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Imaginaos lo que se proponía Salomón a escribir. Os quiero enseñar lo que es la sabiduría para que podáis adquirir todas estas capacidades, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. La sabiduría nos da acceso a conocimientos que, por más que sepas, aún hay mucho más. Incluso el pensador decía, solo sé que no sé nada. Cuanto más sabes, y en cambio el ignorante se piensa que lo sabe todo. Eso, las comidas de Navidad están llenas, ¿no?, de ignorantes o de saberlo todo. Capítulo 2, versículos del 1 al 6, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares, ya se nos empieza a cargar el cuerpo, O sea que adquirir esa sabiduría requiere de mí recibirla y guardarla, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si proclamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero imaginaos, guardar, estar atento, inclinar, clamar, buscarla, como la plata, escudriñar. Capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate del Señor de todo tu corazón. Otra vez, otra cosa que no debes hacer, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Capítulo 4, versículos 23 hasta el 27. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿No os cansa esto? No. Esto es el antiguo pacto.
Esto es el Antiguo Testamento. No hagas, esta es la ley del Señor. Vamos a ver varias cosas esta mañana y espero que no se haga largo. Y por lo menos, si es que se hace largo, que se haga entretenido, porque aporte mucha información. Pero una de las cosas que vamos a ir viendo es cómo el Señor se ha ido revelando y de qué manera nosotros tenemos una gran información que las personas que primero vinieron no tenían ninguna. Imaginaos con qué tuvo fe Abraham. Con nada. ¿Había algo escrito? Abraham. Por eso le llaman el padre de la fe, porque él no tuvo ninguna cosa a la que cogerse. Simplemente oyó una voz y le creyó. Algo inaudito. Todos los demás, incluso su hijo dice, es la fe de mi padre. El nieto dice, es la fe de mi padre y de mi abuelo. Y todos los demás que vinieron era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todos tenían una referencia, todos tenían unas historias. Abraham no tenía ninguna. Así es como se ha ido revelando. Y ahora estamos hablando de la sabiduría como si la sabiduría fuera una persona, que está muchas veces personificada. Eso es lo que vamos a ir viendo. Pero lo que quiero es que quede claro ahora de qué manera se nos cargan las espaldas y dices, ostras, llegar a ser sabio es guardar, llevar cuidado, no te fíes de ti, no, esto es un sin vivir. Leeros Levítico y verás que ir al templo era horrible. Tal como salías, dice, ¿realmente el cordero estaba bien? ¿Habremos hecho todas las abluciones? Cuando salgo, ¿habré pecado ya al mirar a esa muchacha? ¿Tengo que volver a andar? Tengo que volver, de tal manera que Pedro en el Nuevo Testamento dice, hemos sido librados de esa mala conciencia que antes teníamos. Abrimos tanto la cosa. El capítulo 6, versículos 6 al 9. Encontrar la sabiduría no es un don que puedan adquirir los perezosos. Mira la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Capítulo 7, versículo 24. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca, otra vez atención. No se aparte de tu corazón a sus caminos. Tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos se ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte, y está refiriéndose a la sensualidad que muchas veces cuando somos jóvenes nos atrapa. Cuidado con las artimañas de la mujer extraña. Cuando llegamos aquí quizá llegamos exhaustos y dices, hay que ver, para poder alcanzar la sabiduría, lo que efectivamente recae sobre mí, una gran responsabilidad. Es el antiguo pacto, el pacto de las obras. Y el capítulo 8 nos va a abrir cómo funciona realmente la sabiduría, quién hay detrás de la sabiduría, si es que realmente es una persona. Y vamos a hacerlo, por eso no hemos hecho la lectura, el capítulo 8, vamos a hacerlo por tramos. La primera situación la vamos a ver desde el capítulo, del versículo 1 al versículo 6. Y vamos a empezar a ver datos que nos da este capítulo con respecto a qué es la sabiduría, cómo actúa la sabiduría. Mira, para empezar, estate tranquilo. Aquí todavía Salomón no tiene claro lo que está diciendo. Y es más, cuando avancemos, veremos que no tiene claro lo que está diciendo. Sin embargo, nosotros que tenemos toda la revelación, sí que vemos con una luz fulgurante cuál es el contenido de lo que nos está diciendo este capítulo respecto de la sabiduría. Mira, no padezcas. Para nosotros, esta es una información para nosotros, nos decía el apóstol Pedro. Ostras, es que ¿sois conscientes de lo que muchos escribieron, que cuando lo estaban escribiendo no sabían, incluso no era una gran enseñanza para ellos, porque era una enseñanza que estaban escribiendo para nosotros, que tenemos toda la revelación?
Pues eso es lo que ocurre aquí con este capítulo. Dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. No la busques, si es que ella clama. Ella está gritando por los caminos. En las alturas junto al camino, en las encrucijadas y en las veredas se para. En las encrucijadas. No hay ninguna encrucijada que tú puedas tener en la vida en la que la sabiduría no venga a aclamarte y a llamarte la atención y a decirte, aquí estoy yo. De momento esto no nos da mucha información, pero iremos recogiéndolo y ya volveremos a todo esto. No hay encrucijada que tenga el ser humano en el que la sabiduría, y aquí sí que podemos poner, porque no descubrimos, todavía no hacemos un spoiler aún, es la sabiduría de Dios la que viene a ti. No hay encrucijada en la que estés en la que no recibas la voz de Dios. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces la sabiduría. Y dice, oh hombre, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. La sabiduría de Dios está clamando hoy mismo, pero no además, no en esta iglesia y el que ha pasado por allí ya no conoce la sabiduría, no. La sabiduría de Dios está clamando hoy, en las puertas, en las encrucijadas, en los problemas de la humanidad. Allí se está manifestando la sabiduría de Dios. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Dirijo mi voz y además se hace audible incluso a los tontos, a los simples. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. No tienes que buscarlo. La sabiduría de Dios viene en tu busca. Versículo 6. ¿Qué nos ha dicho todos estos versículos? Primero, que no hace falta buscar la sabiduría porque la sabiduría viene a buscarte. Si la sabiduría viene a buscarte, se deduce de eso que la sabiduría no está en ti. La sabiduría está fuera de nosotros. Hay versículos que lo dicen, pero por no destapar no los vamos a decir, ya después volveremos. La sabiduría no está en nosotros, pero la sabiduría viene a buscarnos. Y versículo 6, la sabiduría, ¿cómo se manifiesta en nosotros? ¿Cómo se manifiesta a nosotros? Porque mi boca hablará, dice versículo 7, porque hablaré cosas excelentes. La sabiduría se muestra al ser humano por la palabra. Por la palabra. Podría ser por las señales de la creación, iremos viendo que también habla así, pero en realidad la sabiduría realmente se manifiesta por la palabra. Diré cosas maravillosas, hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Cerramos el versículo 6, seguimos en el siguiente tramo. Nos ha dicho tres cosas. La sabiduría viene a nuestro encuentro, no está en nosotros, viene por lo tanto fuera de nosotros y llega a nosotros por medio de palabras. Seguimos, versículos 7 al 11. Necesitamos la sabiduría. Necesitamos la sabiduría porque es el fundamento de una vida moralmente fructífera. Si la sabiduría no viene a nosotros y nos habita, viene desde fuera, no somos unos entes moralmente fructíferos. Dice 7, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. La sabiduría de Dios nos enseña la verdad. En un mundo en el que la verdad y la mentira están totalmente confundidas, en el que incluso un presidente de un estado más poderoso del mundo, del estado más poderoso del mundo, nos dice que la verdad que vale es la suya. Hombre, pero si es que no, es que eso no coincide con la verdad. Hay verdades alternativas, hay realidades alternativas que yo os voy a decir cuáles son, y esa es la verdad. Como lo hacía esto que ocurrió en la toma de posesión de Trump.
Él, claro, siempre es el mejor. Ha habido más gente que jamás en la historia de la humanidad. Mucho más que cuando Obama tomó posesión. Dice, hombre, pero si hay imágenes, mira esta. Es que está aquí. Mira esta plaza que es la misma, había mucho. Yo tengo una realidad alternativa. La verdad no importa en este mundo. Sin embargo, la sabiduría de Dios nos habla y nos descubre la verdad. Hace la verdad segura, hace la verdad accesible, porque mi boca hablará verdad. Justas son las razones de mi boca, no hay en ellas perversidad, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. ¿Quién nos diera un mundo con justicia? La sabiduría nos enseña, y es más, nos habilita a poder actuar de manera justa en el mundo. El temor del Señor es limpio, dice el Salmo 19, versículo 9, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, pero además de ser verdad, son todos justos. Y en un mundo que muchas veces se ha convertido muy complejo, a veces nos damos cuenta que es realidades que dices, pero hombre, pero qué barbaridad. ¿Cómo puedes desalojar? Porque además es que esto es muy actual. ¿Cómo puedes desalojar un instituto con 400 personas a la calle? Porque no puede ser, esto no se... Y te das cuenta que es que, hombre, es que no hay vivienda, pero es que también no es normal que esta gente esté, ostras, en la sanidad, y todo acaba siendo muy complejo, y la realidad es que al final acaban personas estando en la intemperie, delante de alguien que está en su vivienda, diciendo que yo no puedo, no tengo por qué soportar estas situaciones de criminalidad, de lo que sea. Y el caso es que todo es complejo, pero nos damos cuenta que es profundamente injusto. ¿Quién nos diera la justicia, la sabiduría de Dios, si habitase en todos nosotros, convertiría a la sociedad en justa? Porque efectivamente la sabiduría de Dios, es justicia de Dios. Todas ellas son rectas al que entiende, son razonables a los que han hallado sabiduría. La sabiduría de Dios nos da rectitud, pero no es la rectitud del fariseo, no es la rectitud de aquel que da golpes, que se da golpes en el pecho, sino una actitud, una rectitud razonable, una rectitud que es moral, no formal, disfruta todo desde la justicia. Nos dice además que recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Hemos dicho que efectivamente la sabiduría está fuera de nosotros, pero la sabiduría viene a buscarnos, y además tiene la intención de que efectivamente la podamos aprender. Dios tiene la intención que nosotros podamos enseñar y podamos recibir la sabiduría por medio del aprendizaje. El Salmo 25, 4-5 nos dice: muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. El Salmo 86, el mismo salmista nos dice: enséñame, oh Señor, tu camino y caminaré yo en tu verdad. La sabiduría se aprende, porque la sabiduría sale a buscarnos y sale a enseñarnos sus caminos. La sabiduría y estamos en el ámbito de que es el fundamento de una vida moralmente fructífera. La sabiduría es más valiosa que el oro y la plata, porque efectivamente nos da las llaves para que nuestra vida tenga fruto en todo y cualquier ámbito de ella. Vamos a continuar. Porque la sabiduría, aquí parece que la sabiduría nos sale al encuentro, nos sale a buscar, nos ofrece una vida moral, pero parece que dependa de nosotros aceptarla o no aceptarla. Parece que viendo al mundo dices, es que la sabiduría, como está fuera de nosotros, y además no la recibimos,
Así está el mundo, ¿no? Así está el mundo como está. La palabra de Dios nos dice, no os engañéis. No os engañéis porque la sabiduría gobierna el mundo. La sabiduría ya está gobernando el mundo. Entonces, ¿cómo es que es tan injusto el mundo? ¿Cómo es tan convulso? ¿Cómo es que hay esta confusión con respecto a la verdad y a la mentira? Mira, la sabiduría no depende de que el hombre la acepte o no la acepte. Dios está gobernando el universo. Bien, versículo 12. Yo la sabiduría habito en la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Hay un personaje en la Biblia que atraviesa una situación como esta que estamos planteando, ¿no? Y dice, ¿esto quién lo puede entender? Si yo he intentado y he sido justo en todo, es que tengo la conciencia de que he sido justo en todo. Cuando mis hijos se reunían para hacer una fiesta, yo digo, por si acaso, mira, voy a hacer un sacrificio por si alguno de ellos ha pecado sin saberlo o de manera intencional. Era Job. Nosotros sabemos la verdad. Job no la sabía. Job no tenía su libro en el capítulo 1 y dice, es que vino Satanás y dijo, va, pues pruébalo. No lo sabía. Y empiezan a ocurrir cosas que dicen, pero bueno, señora. La mujer le dice, pero todavía respetas a Dios. Maldícelo y muérete ya. La mujer de Job. Y ahí hay un dilema y hay una situación en la que vienen unos amigos que mejor se hubieran callado y se hubieran dado en casa en vez de ayudar. El caso es que al final el Señor le dice, a ver, Job, ¿cómo estás juzgando si no tienes la sabiduría necesaria para juzgar? ¿Dónde estabas tú? Dice Job 38, 4, 6, cuando el Señor le contesta, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si tú lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Tú no te das cuenta, le decía Job y nos dice a nosotros, que la sabiduría de Dios está gobernándolo todo? ¿Qué es lo que ha hecho que ayer lloviera y hoy saliera el sol? El salmista decía de manera muy poética, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Pero es que además los científicos que investigan pueden por vías de las matemáticas, de la física, de la química, entrar y conseguir y descubrir una cosa, no inventar, sino descubrir cómo funcionan las cosas de tal manera que haciendo formulaciones matemáticas pueden predecir cosas que todavía no se han podido ejecutar de manera práctica. Porque todo está gobernado por una lógica razonable. Alguien ha montado una lógica que puede ser investigada desde las matemáticas, desde la física, desde la química, desde el funcionamiento de la teoría de la relatividad. No nos damos cuenta de que hay alguien efectivamente sabio que ha montado todo este sistema. ¿Cómo que el mundo está sin gobierno? Dios está gobernándolo todo desde el principio y lo hará hasta el final. Dice el versículo 13 y 14, el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia y mío es el poder. ¿Seguro? ¿Seguro? El Señor aborrece el mal y la soberbia y la arrogancia y el mal camino. Acaba, dice, y tanto. El Señor está limitando toda la maldad. El Señor está gobernando este mundo también, en ese sentido. Dice, pero mira cómo... Mira cómo está la cosa, ya no sé cómo está la cosa. Pero, ¿tú comprendes mi metrónomo? ¿Sabéis lo que es un metrónomo?
Din, don, don, din, don, di, don, don, di. Si lo hago así, yan, din, don. Yo soy el que marco los tiempos y el ritmo de las cosas. Y Babilonia subió. Y Babilonia se convirtió en cruel. A Babilonia yo le di la misión de que castigase a mi pueblo. Y yo castigué a mi pueblo en justicia, pero después castigué a Babilonia por lo que había hecho a mi pueblo. Porque yo lo gobierno todo. Gobierno la maldad y la limito. Y entro en juicio. Y es que vamos al Antiguo Testamento y te das cuenta que los asirios se levantaron, incluso él los utiliza como siervos para ejecutar su voluntad. Y eso sí, no les excluye del castigo de las cosas injustas que hayan hecho. Eso lo tenemos en el Antiguo Testamento. Pero si nos vamos al siglo XX, ¿no te das cuenta? Toda la gente que estaba en el proceso de asunción del poder de los nazis, que mucha iglesia fue totalmente infiel, y algunos de los que fueron fieles fueron torturados y muertos, como Bonhoeffer. Dice, pero ¿qué es? ¿Es que esto no tiene límite? ¿Tuvo límite o no? ¿El Señor intervino? ¿Y eso por qué pasó en Alemania? Hacía 4 siglos, en Alemania había habido un reverdecer, toda la reforma. Hombre, claro, no tenemos ningún libro que nos hable de que el Señor entró en juicio con Alemania, pero sí que tenemos al pueblo de Israel, tenemos a Babilonia, tenemos a Asiria, y nos damos cuenta que el Señor en el mundo interviene para hacer justicia. Es más, en Romanos capítulo 1 nos dice, la ira de Dios se manifiesta contra la maldad de los hombres. Hoy en día la ira de Dios se está manifestando ya, no es la ira que se ejecutará en el último tiempo, pero el Señor juzga la maldad, limita la maldad, está gobernando este mundo. Y es más, nos dice la palabra de Dios que estamos en un proceso de que ya todo está a los pies de la sabiduría. Ya diremos quién es la sabiduría. Ha puesto el mundo por estrado de sus pies. Y está a la espera de que todo llegue al punto en el que efectivamente será juzgado este mundo de manera definitiva, pero ya lo está siendo. Dice versículos 15 y 16. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. No sufráis, no padezcáis, porque venga ahora la extrema izquierda, la extrema derecha, los comunismos, los nazismos, los ismos de todo tipo. No hay nada de lo que ocurre en el mundo que esté al margen de mi sabiduría, de mi intervención. Un mensaje realmente oportuno para el último domingo del año. Y las perspectivas que siempre nos trae eso con respecto al nuevo año. No hay nada que se escape de la mano de Dios. Todo está gobernado por Él. Y además, la sabiduría no solamente limita el mal, no solamente gobierna este mundo a pesar de que está apartado de Él, sino que además derrama bendiciones sobre todo aquel que se acerca a Él. Y de eso nos hablan los versículos del 17 al 21. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que de temprano me buscan. No hay cosa. Es la más básica. Es la más básica que necesitamos. Lo hemos oído antes. ¿Te llamas? Paula nos lo decía. ¿Qué es lo que realmente marca la diferencia? ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? En Primera de Juan nos lo dice, Dios es amor. El amor es el elemento que más define la personalidad de Dios. Cuando se encontraron, que todo es perfecto en Él, cuando se encontraron el amor y la justicia, ¿quién venció? La justicia fue cumplida, pero fue cumplida derramando su amor con respecto a la humanidad, porque el amor es lo sustancial. Dice, quien busca la sabiduría, quien sale en busca de ella,
Por un lado, como nos vamos al 1 y al 6, dice, nunca se encontrará que ha sido decisivo el ir él a la sabiduría, sino que la sabiduría ya antes había venido a buscarlo. Y lo primero que encuentra en la sabiduría es amor. Si todo el mundo pudiera sentir el amor, dar amor, no habría los problemas que hay. Tenemos un problema importante para poder manifestar el amor, para incluso sentirlo. Estando rodeados de personas que nos aprecian, podemos sentirnos desdichados y que nadie nos ama, porque estamos malditos. Y de la primera cosa que nosotros fuimos expropiados fue del amor. Y ahí tu pareja esencial, ahora sí que es bueno. No es bueno que estés solo. Pareja idónea te voy a dar. La primera cosa que ocurrió cuando ambos pecaron, la mujer que me diste. ¿Dónde estás? Tuve miedo. Ya no tengo amor. Lo primero que sale de mí es miedo. Desconfianza hacia todo el mundo. La sabiduría, lo primero que te da es el amor. Sentirte amado, que es lo que después te permite a ti amar. Tú no puedes dar un amor que no has recibido. De hecho, es que somos así. Nuestro amor es reactivo. Si tú me amas, yo te amaré hasta la muerte. Pero si tú me amas, como Dios lo sabe, nosotros le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Porque Él es el amor. Porque Él es el inicio del amor. Y la sabiduría, lo primero que te da, la primera bendición de la sabiduría, es poder sentir el amor y poder regalar, poder exportar el amor. 18 y 19, más bendiciones de la sabiduría. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Sí, en mí hay riquezas, dice la sabiduría. Siempre está personificada esta sabiduría. En la sabiduría hay riquezas, pero riquezas de las que valen la pena. No la riqueza de Ábalos y de Santos Cerdán. Es riqueza, pero sin honra, sin honra. La sabiduría, la riqueza que da la sabiduría de Dios es riqueza con honra. De tal manera que es un compendio que dice, hace decir al mismo sabio de Proverbios, dice, porque es que llega un momento que la riqueza, para ser efectiva, tiene que ir acompañada de la paz, porque entonces es cuando realmente disfrutas de la riqueza, aunque sea una casa en la que solamente haya pan y cebolla. Es cuando realmente la riqueza tiene su fruto en la honra, en riquezas duraderas y justicia, porque eso nos lo dice Eclesiastés, no hay cosa más horrible que estar trabajando toda la vida, incluso honradamente, y acumular riquezas, y que venga un hijo idiota y que se lo venda todo. Eso también es vanidad y aflicción de espíritu. Eso es falta de sabiduría. Él nos da riquezas con honra, riquezas con justicia, lo cual hace la riqueza duradera. De tal manera que no es importante la justicia sino el adjetivo. La riqueza es el sustantivo y el adjetivo en la palabra de Dios es lo que, la sabiduría de Dios es lo que hace a la riqueza realmente buena, porque es honrada, porque es fructífera, porque es justa. De tal manera que 19:20, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Mi rédito. Pero
¿habéis visto cómo son? ¿Cuál es el mejor interés que ahora se da? ¿Vale? Es una porquería de interés. Me acuerdo que cuando pagué el primer piso, era el 14% de interés de la hipoteca. Ahora las hipotecas son baratísimas. 14%, claro, la inflación, ahora no vamos a dar una clase de economía. La inflación era terrible, o sea, nosotros decíamos, no, ahora casi no lo puedes pagar, pero en 4 años, como la inflación iba avanzando con 12 y 13% anual, dice, al final era barato pagar el piso. Pero cuando hablamos de intereses, no hay interés más maravilloso que el que Dios da, el rédito. Dice, más rédito que la plata, mejor rédito que la plata escogida. ¿Alguien de aquí sabe cultivar? No sé. ¿Qué hace falta para plantar patatas? No, semilla, ya estamos, tú lo sabes. Tierra. La patata grillada, ¿vale? Se parte en varios trozos. De una sola patata, ¿vale? De una sola patata con un grillo tú lo metes, ¿vale? Y de una patata puedes plantar varias veces. Y de cada mata de la patata se sale 1,5 kilos, 2 kilos, de un trozo de patata. Eso es el 1000 y pico %. Un grano de trigo te produce, ¿cuántos granos de trigo tiene? Es que lo dice de 1000 por 1. Dice, el interés que yo doy es 1000 por 1, tío. ¿Cómo podéis tener hambre en el mundo? Si yo hago producir las cosas de un piñón de melocotón, ¿cuántos kilos y cuántos años tenéis melocotones? Hombre, ¿pero qué hacéis? ¿Que no hay fruta para todo el mundo? Damos cuenta. Es que es riqueza la que da Dios. Nosotros somos los que aportamos la injusticia. Si es que la sabiduría está fuera de nosotros, por eso tiene que venir a buscarnos. Por vereda de justicia guiaré por medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. No hay cosa que mejor te pueda venir en la vida que en las... ¿Para dónde tiro? ¿La izquierda o la derecha? ¿Cuál es la vereda realmente que debiera tomar? La sabiduría de Dios te alumbra, te enseña el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos ya, ¿quién es la sabiduría? Porque la sabiduría aquí está personificada. Vamos a ver, del 22 al 26. Y aquí vamos a empezar a ver de qué manera en el Antiguo Testamento tú estabas tratando con los temas que son la verdad de Dios y la revelación de Dios, pero no tenías todos los datos. Y de qué manera somos maravillosamente afortunados y bendecidos porque el Señor en nosotros, a nosotros nos ha revelado absolutamente todo. 22. Mirad. Está hablando la sabiduría, El Señor me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de que Él empezase a ejecutar sus obras, el Señor ya me tenía con Él. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de que los collados existieran, ya había sido yo engendrada. Estaba con Él. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Y yo estaba allí. Esto os hace pensar en algo. La sabiduría se manifiesta por la palabra. Te quedas con este texto bueno, pues entonces está, porque aquí a estas alturas sí que ya sabes que hay un Padre, el Hijo no queda muy claro todavía aquí en Proverbios, todavía, y el Espíritu Santo, y entonces que hay como 4 personas en la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la sabiduría que estaba con él.
cambio, tú te vas al capítulo 1 de Juan y dices, en el principio era el verbo, la palabra, la sabiduría. La sabiduría habla, se manifiesta por el verbo, por la palabra. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios porque había sido engendrado desde el principio, formaba parte de Dios mismo. Este era el principio por Dios, este era en el principio con Dios. Antes de que todo fuera hecho. Nos está hablando de Cristo, nos está hablando de Dios, nos está hablando de la sabiduría. No había hecho, versículo 26 de Proverbios, no había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, allí estaba la sabiduría. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, la sabiduría es Dios mismo, pero dentro de Dios mismo es el propio Hijo, es el verbo de Dios, es la sabiduría de Dios que se manifiesta verbalmente por su palabra. Por eso constantemente el Señor le está diciendo a cada uno de los que van a escribir, escribe, registra, porque esta palabra es la que transmite la sabiduría de Dios. Pero aquí se queda Salomón. Y ahora ya no nos quedamos con Proverbios. Ahora lo que nos sigue declarando qué es lo que Dios estaba queriéndonos decir al principio de Proverbios, nos lo dice Juan. ¿Queréis saber una cosa? Que esa sabiduría de Dios, esa sabiduría que estaba desde el principio con Dios, que por su palabra fueron hechas todas las cosas, ese verbo, esa palabra, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. De tal manera que aquí, en esta creación que fue hecha por su palabra, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa sabiduría que parecía inalcanzable se hizo carne. ¿Para qué? Para venir a buscarte. Empezamos otra vez. La sabiduría clama y clamó por los caminos. Clamó a una mujer que salía detrás del ataúd de su hijo, una viuda, que por lo tanto se quedaba sin ningún tipo de cobertura. Y el Señor se conmovió y dijo, parad, levántate. Lo hizo con Lázaro, lo hizo con... La sabiduría ha salido a nuestro encuentro. Es lo que acabamos de celebrar. Aquel verbo se hizo hombre, habitó entre nosotros y nos dijo todo aquello que nos es necesario para poder ser benditos por Dios, para comprender la verdad, para ver el sentido de todo en esta vida, para darnos cuenta de que pase lo que pase, gobierne quien gobierne, Dios está gobernando de todo, por encima de todas las cosas. Me he quedado atrás. Ahora sabemos que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En el mundo estaba. Ese es el dilema. Y es que la sabiduría de Dios está
y ha estado en este mundo, y está a través nuestro, a través de nosotros está en este mundo. Pero el mundo, que fue hecho por Él, no le conoce. Y ya nos lo dijo Él. Dice, a ver, si a mí no me han conocido, a vosotros tampoco os conocerán. Es más, os perseguirán. Pero formáis parte de la sabiduría de Dios y por lo tanto tenéis que salir a los caminos, a la búsqueda de todo aquel que quiera oíros. A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para que nos quede más claro todavía en Hebreos, cuando empieza Hebreos nos dice, Dios, si es que Dios ha estado hablando desde el principio de muchas formas y de muchas maneras, pero en este último tiempo, y eso es lo que nos hace afortunados, nos hace bienaventurados, por encima de todos los que nos precedieron, ha hablado por su Hijo, y por lo tanto de manera ya total y absolutamente perfecta. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, que está manteniendo, soportando todas las cosas, por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se ha sentado a la diestra de Dios, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿He perdido una hoja? Pues sí, he perdido una hoja. Lo haremos de memoria. Nos damos cuenta de quién es el Señor. 30-31, vamos, es Proverbios 'Con él estaba ordenándolo yo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. El Señor, Dios, se deleitaba en su Hijo. Y eso es algo que efectivamente manifiesta Él en el bautismo del Señor. He aquí, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esa complacencia que el Padre tenía en el Hijo ha sido trasladada a nosotros. El Señor se complace en nosotros porque estamos en Cristo, porque estamos en Él. Y a partir de ahora es como, al final esto se convierte también en un mensaje navideño. ¿Qué es la Navidad? Que Dios mismo se ha hecho hombre, ha habitado entre nosotros, para manifestarnos la sabiduría de Dios que estaba desde el principio. Y esto, básicamente, es un anuncio. Por eso constantemente la Navidad nos dice que es un anuncio de la estrella a los magos, un anuncio del ángel a María, un anuncio del ángel a Elizabeth, un anuncio de los ángeles a los pastores, porque esto lo tiene que saber el mundo. Es un anuncio. Por eso el Señor nos decía, por eso el Señor nos dice, yo ya está, ya estoy, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ahora me voy. Pero todo ese ministerio que yo he llevado a cabo, no tenéis más sentido en vuestra vida que continuarlo, ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Versículo 32, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabio y no los menospreciéis. A partir de aquí, todo esto, el versículo 32 al 36, es un anuncio. Oídme, guardad, atended el consejo de los sed sabios, no menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando en mis puertas cada día, aguardando en los postes de las puertas. Porque el que me halle, hallará la vida. Y esto
Esto que fue el Señor el que lo manifestó en su ministerio, nos lo ha encargado ahora a nosotros. Y aquí hay muchas cosas que tenemos que acabar ya, pero hay muchas cosas que todavía, Salomón, ¿cómo nos lo iba a decir? No lo sabía, que este era Cristo. No sabía que este Cristo se iba a humanar, ocupar nuestro lugar para hacer que la sabiduría de Dios estuviera en este mundo y fuera visible, fuera sensible. Y el Señor, cuando se va, dice: yo os dejo este ministerio, proclamad el Evangelio, pero no se os ocurra salir ahora, esperad, porque sin el poder de Dios no lo podréis hacer. ¿Sabéis lo que es el colmo ya? ¿Cómo hemos empezado? ¿Qué es lo que hemos visto? La sabiduría no está en nosotros, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y estábamos al margen de Dios. ¿Sabéis ahora lo que ocurre? Que la sabiduría de Dios está en nosotros. El propio Espíritu de Dios nos habita. Ya sí que somos sabiduría de Dios. ¿Somos conscientes de ello? Y ahora que tenéis el poder, ahora sí que salid y proclamad. Y salid a los caminos, a las encrucijadas, que no haya nadie que tenga un problema en este mundo que no encuentre vuestra mano amiga, vuestra mano de amor, porque daréis el amor que habéis recibido previamente de mí. Podríamos dar otra vez la vuelta y empezar a ver más detalles, ¿no? Más detalles, pero es que si no, no acabaremos. Pero nos damos cuenta que veníamos de una situación en la que sabiduría no estaba en nosotros. Pero constantemente, desde el principio, es que ya Adán y Eva la sabiduría los salió a buscar. La sabiduría salió a buscar a Caín. La sabiduría ha estado sosteniendo todo este mundo desde el principio. Dios ha estado desde el principio sosteniendo este mundo para salvación. Y por eso podemos estar seguros de que efectivamente ni en la vida ni en la muerte puede ocurrir nada que esté al margen de Dios, y que somos, por su Hijo, somos hijos amados de Dios. Y en nosotros Dios tiene complacencia. Y así como nos dábamos cuenta que uno salía del templo y decía: bueno, dame hora para volver. Nosotros salimos del templo sintiéndonos limpios delante del Señor, porque ya no son nuestras acciones, es el Dios que habita en nosotros el que garantiza que el que empezó en nosotros la buena obra llegará a la conclusión de manera perfecta. Pero no es alabado sea el Señor para que nosotros salgamos muy contentos, sino alabado sea el Señor para que nosotros, que somos los vehículos donde está montada la sabiduría, salga a los caminos, salga a los encuentros, salga a las bifurcaciones que este mundo vive, para proclamar el mensaje del Evangelio. Que el Señor nos haga responsables de ello y que nos siga permitiendo la bendición de su presencia en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.